el alza internacional de los precios del combustible, que es evaluar porque en estos 10 años no ha podido avanzar. Entonces es una cirugía. Uy, pero vale un dineral eso. Miren, si se le va la oportunidad, sería cada estado va a tener 3 senadores y se acabó. Parejo. Si Mario cae, van a caer muchos de los funcionarios que todavía tiene el gobernador Ignacio. ¿Algunos azules? No le faltemos el respeto a la organización campesina. En otros van a sacar más locos. En otro. Usted va a aprender. Hay que llegar un saludo a Arnoldo, Jesús y Juan. Saludos desde la capital de Nevada y USA. Qué gusto poder escucharlos, amigos paisanos. No estoy en persona ahí con ustedes, pero tengo el privilegio de poder escucharlos. No, hombre, pues un saludo muy afectuoso a Teo, que desde Nevada está dando tiempo para escuchar acá a sus paisanos. Saludos, Teo. Nombre, cargo y todo. Pues gracias por continuar con nosotros. Este es su programa en archivo digital, el programa Perchero. Y pues Juan Ramón. Así es, Jesús. Bueno, estamos aquí con nuestro buen invitado, un amigo ya de mucho tiempo. Él es el maestro Sabino Hermilo Flores Arias. Es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, el ombudsman colimense, el que le protege todos los derechos. Si lo violaron, si no le violaron los derechos. No, y también, miren, todas las violaciones pueden ir con nuestro buen amigo. Hoy yo le reclamo, la primera reclamación que le haría al buen amigo es esta famosa Ley General de Víctimas, que es la causante de miles dolores de cabeza que hoy el nuevo sistema de justicia penal nos está metiendo a los ciudadanos. Y ustedes tienen la culpa. Sí. ¿Para qué los protegen? ¿Para qué los protegen a los delincuentes? A ver, esa es la pregunta. Sácanos del atolladero y de la ignorancia o de la poca percepción o mala apreciación que tenemos en torno a la ley y la actuación de ustedes como defensores de los derechos humanos. Quiero iniciar agradeciendo de verdad infinitamente el espacio y la invitación que hacen precisamente para poder llevar a cabo una de las tareas fundamentales que debemos de cumplir los organismos públicos defensores de derechos humanos, y que tienen que ver con no solamente la difusión de los derechos, sino cómo existen mecanismos para poder hacerlos efectivos. Y ciertamente, como lo han comentado, existe una percepción en torno a que en la operación del nuevo sistema de justicia penal se encuentran afectaciones a quienes son víctimas, a quienes son las víctimas de haber cometido algún ilícito. Paradójicamente, eso es lo que está sintiendo la sociedad, lo que está viendo, y que se está expresando en los diferentes foros, en los diferentes espacios donde tenemos la oportunidad de compartir estas reflexiones, hacen el señalamiento. Mencionar que este sistema, nuevo sistema o nueva forma de enjuiciamiento penal surge precisamente a raíz de una reforma de nivel constitucional desde el año 2006, y que estableció, desde el 2008, y que estableció un plazo para que los estados, para que todas las entidades federativas, incluso la misma federación o el mismo país, se preparara, realizar acciones tendientes a infraestructura, construyendo las salas de juicios orales, pero también de capacitación a personal del Poder Judicial, a defensores públicos y también a todos los que de alguna forma tienen una tarea en la preparación del ejercicio de la acción penal, es decir, el reunir todas las pruebas que den soporte a una acusación. Se tuvo que reformar nuestro artículo 20 constitucional, que anteriormente tenía solamente dos incisos, y que hoy, a partir de ese momento, y digo esto para dar respuesta a la pregunta, para tener más claro el contexto. El primer inciso del artículo 20 de nuestra Constitución establece los principios del nuevo sistema, qué es lo que le da origen y el por qué y que en términos muy concretos busca el esclarecimiento de los hechos, contrario a como estaba establecido antes, era
demostrar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal. Entonces el Ministerio Público realizaba toda su labor a demostrar un cuerpo del delito. Hoy en día, a ver, de lo que se trata es el esclarecimiento de un hecho, porque muchas veces en abocarse a la demostración del cuerpo del delito, pues se incorporaban al proceso a lo mejor algunas pruebas que llevaban a hacer imputaciones a personas que eran inocentes y que se enjuiciaba en base a estas pruebas a personas que después sabían que emitírsele una sentencia absolutoria y decirle, usted disculpe, ¿verdad? Recordemos el caso de presunto culpable de una película, ¿no? Esa película, de ahí deriva, no creo, parte, nos permite para ilustrar precisamente las condiciones en las que imperan en el sistema tradicional o mixto, inquisitivo y parte acusatorio, y que se aunado todo esto a unas cargas de trabajo, a unos rezagos en los juzgados, y que muchas de las audiencias, no obstante tener que ser públicas, pues no había una infraestructura en el juzgado como para que cualquier persona pudiera presenciar su desarrollo, por citar un ejemplo. O sea, el principio constitucional de la publicidad que ya existía, en la práctica no estaba sucediendo. Juicios eternos, donde pues si bien es cierto teníamos en la cárcel a alguna persona acusada del ilícito, pero la víctima pues nunca veía una reparación del daño. Regresando al artículo 20 constitucional, que en el primer apartado están lo que son los fundamentos del nuevo sistema, que es el esclarecimiento de los hechos, que el delito no quede impune y que la víctima sea reparada en el daño que le ha ocasionado. Y para eso se diseñaron los otros dos apartados del artículo 20. Uno, que son los derechos del imputado, pero del mismo nivel, la misma categoría constitucional, los derechos de la víctima. Entonces, si bien es cierto, anterior a esta gran reforma constitucional, pues la víctima era invisibilizada, o sea, ni siquiera había referencias de carácter constitucional del nivel le hayan hecho lo que le hubieran hecho. Y es precisamente a raíz de la incorporación de estos derechos ya de la víctima, colocarlos de un rango constitucional, es que se hace necesario pues el establecimiento de legislaciones para la protección de quienes son víctimas. Esta es la ley general, pero hay una equivalente aquí en el Estado, la ley estatal o ley para la protección de las víctimas en el Estado de Colima, y que regula pues el que tengan acceso a que el daño que les fue ocasionado, bueno, les sea reparado, ya se hayan sido víctimas de comisión de algún delito o hayan sido víctimas por violaciones a sus derechos humanos. Ciertamente esa parte aún falta mayor difusión, el que quienes son víctimas de un delito pues sepan que existe una comisión integral, una comisión ejecutiva para la atención de las víctimas en el Estado de Colima, y que están para atenderlos y para garantizar que esos derechos que consagran tanto la Constitución como la misma ley de protección de víctimas establece, y que se pueda en un momento dado equilibrar pues la escala de derechos que tenemos todas las personas, ya sea que estemos en el lado de las víctimas o el del lado de los imputados. Y que bueno, esto por una parte para poder dar respuesta que esta reforma penal o esta nueva forma de enjuiciamiento penal también le da un rango constitucional a los derechos de las víctimas, y que se encuentran pues establecidos en nuestra propia Constitución, y que podríamos nosotros corroborarlo sin ningún problema para verificar el apartado A de los principios generales del nuevo sistema. El proceso penal será acusatorio y oral.
se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y esto que es muy importante. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, como ya lo mencionábamos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por los delitos sean reparados. Ahí está, clarísimo. Ese es el apartado A, y como mencionábamos, en el apartado el apartado B es el que contiene los derechos de toda persona imputada, y en el apartado C de los derechos de las víctimas, de la víctima o del ofendido, ¿verdad? Ahora, es importante poder hacer efectivos o procurar hacer efectivos que la letra de la Constitución y de la misma ley aterrice en acciones concretas para que quien es víctima de un ilícito pueda acceder a estos beneficios. Si me permites, sí, por favor. Primero darle la bienvenida, están unidos siguiendo la transmisión. Mónica Estrada Sánchez, Héctor Chávez, Victoriano Sánchez, Alejandra Vargas Ursúa, Luis Ladino, que nos deja saludos a los de Perchero, diputado. Gracias, diputado. Gracias por seguir esta transmisión. ¿Chambearon hoy? No, un ratito. No, nomás bueno, es que ayer trabajaron hasta tarde, ayer se fueron casi a las 11 de la noche. ¿Sí? Sí. Con el agua hasta el cuello, ¿del Congreso o de que llegan? No, del Congreso. ¿O los estás disculpando? No, bueno, un saludo de todas maneras, diputado Luis. Sí, no, trabajaron en serio, sacaron ayer la ley estatal anticorrupción. Si no la sacaban, ¿cómo? Pues, será el último día. Aunque está en la ley, pues les quedaron ahí unos pendientitos que por lo cual no se puede aplicar la ley, pero luego vamos a platicar. Es otra historia. Bueno, también queremos decirles que aquí junto con nuestro invitado nos trajo a obsequiar 2 libros. No, ¿quién dijo que obsequiar? No, ahí los trajo. Tienen acá, mira. Perdón. Bien. No, sí, claro. Vamos a regalárselos a ustedes. ¿De qué manera? Se llama La violencia del silencio. Es de una periodista de origen cubano, la licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra de Ciencias de la Comunicación, periodista, corresponsal de guerra, feminista de corazón, y no le digo qué más de convicción, la maestra Teresa Valdés Betancourt. Así es. A ver, él ya lo leyó. Sí. Tú todavía no lo lees. No, yo apenas acabo de ver la yo rosa. Lo estoy abriendo apenas. En un párrafo, ¿de qué trata este gran libro? Pero se recopila varias publicaciones de nuestra amiga Teresa Tere Valdés, quien ha estado trabajando conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos, impartiendo incluso cursos para lograr el empoderamiento de las mujeres en los que son su derecho a una vida libre de violencia, y que de alguna manera son extractos de estas publicaciones en las que hace referencia a experiencias que le ha tocado vivir en el tema de algunas mujeres que son víctimas de este flagelo que es la violencia. Por eso el título del libro, La violencia del silencio, ciertamente muy recomendable para que lo puedan leer y que nos ayuden en esta lucha que es replicar o multiplicar el mensaje de paz en todas las familias en el estado de Colima. Bueno, pues ahí está. Aquí están ya los 2 ejemplares. El primero que si usted lo quiere, pues nomás díganos que lo quiere y con mucho gusto la anotamos. Son 2, las 2 primeras personas que no lo digan, con gusto se lo vamos a proporcionar. Así es. Pues licenciado, maestro, entrando en materia de la Comisión de Derechos Humanos, pues han tenido bastante trabajo, han emitido últimamente algunas recomendaciones. Que nos informes cuántas recomendaciones llevan este año y cuáles han sido las últimas. Bueno, comentar que en lo que va del año ya se han emitido en concreto 2 recomendaciones, una que fue dirigida al Ayuntamiento de Tecomán por actos en donde fue víctima precisamente una mujer por detención arbitraria, por vulneración pues al trato digno, y que además era
o es diputada federal. Sí. En acontecimientos dentro de la jornada extraordinaria electoral, ella acudía a pedir explicación del por qué llevaban detenidas a 2 personas, de los cuales uno de ellos era representante general de un partido político, y fue apartada por la fuerza, sometida y momentáneamente, privada de su libertad, sin respetar pues primero el fuero, pero también el trato digno, al haber sido víctima de palabras pues impronunciables, ¿no? No te creo eso, no te creo. Un señor policía de academia no puede decir esas cosas, y menos en un municipio. No, sí, me recuerdo, fue todo un zafarrancho que se hizo, y que pues de alguna manera, sí, lamentable, porque pues no, todavía vemos que no superamos eso. Sí, decíamos que es una recomendación con perspectiva de género, en cuanto a que examina pues desde el enfoque de cómo en cualquier puesto o cargo que como servidor público tenemos, debemos de predicar con el ejemplo, en dar un buen trato, dar un trato digno, y más pues tratándose de una mujer. Y de esa manera ir mandando un mensaje, insisto, de ir erradicando actos o acciones violentas, desde la misma perspectiva del servicio público, claro, de donde nos encontramos. Precisamente por esas razones que se emite la recomendación para los efectos de que se inicien los procedimientos administrativos sancionadores en estos personajes que intervinieron y que se expresaron de esa manera, y que estos capacitaciones pues sean con perspectiva de género, y el llamado pues al trato digno. También de que se instauren cursos de capacitación, insisto, para atender este tema, y el que se inscriba pues con su carácter de víctima a la comisión estatal, y que se le pudiera incluso brindar alguna atención psicológica, hablando de la reparación integral que tiene derecho ya como víctima. Ya como víctima. Eso es hablando de esa recomendación, decirte que fue como se hizo público, fue aceptada por parte del presidente municipal, está en vía aún de cumplimiento, porque una vez de que se acepta una recomendación, se tiene que documentar pues todo, ¿no? Cómo sucedió, en fin, todo, me imagino, una investigación. Sí, pero me refiero a cómo dan cumplimiento con la o sea, que no solamente responder diga, cómo se solventó. Cómo se solventó, efectivamente se llevó a cabo tal procedimiento, se convocó a tal sesión de cabildo para disciplinar esta falta, convocamos para tales cursos de capacitación, se mandaron oficios aquí, allá, etcétera. Y que no sea solamente una simulación en el cumplimiento. Y la otra recomendación que se emitió, y que decíamos nosotros que también lleva perspectiva de género, porque fue una mujer en su calidad de presidenta de una asociación de padres de familia de una secundaria aquí, sí, cierto. Pues no se le respetó el nombramiento que le habían dado la asamblea de padres de familia, y que hicieron ahí un movimiento fuera de procedimiento, porque fue el comité y no la asamblea en su conjunto quienes hicieron la remoción, y además de que se estuvieron publicando, más bien se colocaron unas lonas en donde se presumía, que había hecho un uso indebido del recurso. O sea, fue, además de agravarla, ofensivas. Sí, ofensivas, y que permanecieron esas lonas durante un periodo hasta casi 3 meses. ¿Y esa quién la tenía que solventar o la solventa? La solventa la Secretaría de Educación Pública, fue emitida y dirigida al secretario de Educación Pública en atención pues a que es el responsable y que por omisión el director de esa secundaria
toleró y permitió y no hizo nada para todas que las no se actividades. te hagan esas lonas, ¿verdad? ¿Y sí la aceptó? La La Secretaría Secretaría la aceptó. Al día siguiente de la aceptación convocaron a la asamblea para hacer el reconocimiento de la representación de padres de familia a la señora quien había sido la quejosa, y se dio allí una disculpa en el mismo plantel. Y decir pues que con esa recomendación, la cual estuvimos acompañados con el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, el licenciado Julio Magaña, y con la misma quejosa, para los efectos de poder mandar el mensaje de que la Comisión de Derechos Humanos está a favor de los derechos que tienen o que tenemos los padres de familia de participar en las tareas escolares, y que ese derecho está constitucionalmente reconocido a partir de esta reforma en materia de educación y en la misma Ley General de Educación, y que si bien es cierto hay un consejo de participación social en el que tienen intervención los padres de familia, es paralelo e independiente de las asociaciones de padres de familia, está al interior del plantel, y que se tiene que reconocer su participación e intervención. Sobre todo pues, son los que de primera mano conocen la problemática de los planteles, ¿verdad? No, pues son sus hijos. Son sus hijos. Los que están ahí. Exactamente. Oye, licenciado, comparado este año con el año anterior, ¿cómo está el trabajo de la comisión? ¿Se han acercado más personas ya sea a documentarse, a interponer quejas? ¿Cómo está el trabajo este año? Y sobre todo, es que le añado, ¿se ha entendido el papel de ustedes ante la sociedad? La gente sabe que existen ustedes y acuden a ustedes. Sí, comentarte que trimestralmente nosotros rendimos informes. Acabamos de cerrar el mes de junio, que segundo trimestre, donde observamos una tendencia muy similar en cuanto a los números de 2017, en el primer semestre del 2017 con 2016. Al cierre de junio, yo por aquí había tomado unos datos. Ya teníamos recibidas 226 quejas al último día de junio. Comentar que en todo el año del 2016 estuvimos recibiendo quejas o expedientes que se integraron. Estuvimos recibiendo 485, entonces más o menos vamos en el promedio con el número, con la tendencia del número del año pasado. Pero sí, a propósito de lo que platicábamos del nuevo sistema, sí observamos una notable disminución, sobre todo en aquellas quejas de detenciones arbitrarias, cuando estaba en operación el sistema tradicional, el inquisitorio, porque llegamos a recibir en el 2014 más de 800 quejas. O sea, 814 de quejas, la policía, contra la policía, de las cuales estamos hablando que 70% eran de cuerpos policíacos en general: Policía de Procuración de Justicia, Policía Estatal, Policías Municipales o preventivas. Y ya para el 2015 informamos 612. O sea, 100 descenso. Un descenso, como decía, por las casi 500 del 2016. Entonces, 2016 si tenemos 500 contra 800 y un poquito más de 800. Es un salto. Y sí se ve el punto de inflexión, porque el nuevo sistema de justicia penal entró en vigor el último día del 2014. O sea, todo el 2015 ya estaba en vigor el nuevo sistema de justicia penal, y en ese sentido es que notamos nosotros ese impacto. Sin embargo, en proporción con el número de quejas de acuerdo a las autoridades que están presuntamente señaladas como responsables, siguen siendo los cuerpos policíacos los que se llevan el mayor porcentaje de las quejas en estas
en estas quejas, ¿verdad? Además las que le llegan a ustedes. Efectivamente. ¿Sigue siendo arbitraria la detención o qué es la principal, el recurrente de la queja? Son actos, por ejemplo, en contra de la Procuraduría General de Justicia. Podemos clasificarlas unas que son en contra del Ministerio Público, que víctimas de delitos, por ejemplo, fueron a denunciar y sus asuntos ya no caminaron. Por omisiones o por dilaciones procesales tenemos un número importante de quejas recibidas. Pues eso es una parte. La otra, que son en contra de elementos de Policía de Procuración de Justicia, y allí el derecho humano que reclaman, pues son afectaciones a la integridad física, a su libertad, al derecho a no ser incomunicado, principalmente. Y otras más que son el rubro menos numeroso, que son en contra de elementos de servicios periciales, etcétera. Ya no son muy pocas, casi no figuran en la estadística, pero la mayoría son por detenciones arbitrarias. Sí, el que enfrenta directamente. Por ejemplo, el juez que en la audiencia, cuando tiene enfrente al imputado en el nuevo sistema que le refiere, por ejemplo, que al momento de la detención fue víctima ya sea de malos tratos o que fue sometido a actos intimidatorios o de tortura, el juez elabora un documento y nos dan vista a nosotros para investigar. Hemos recibido en lo que va del año 24 oficios de esa naturaleza, pero a la vez le da vista a la Procuraduría General de Justicia, puesto que la tortura, además de ser, como se demuestra, además de ser un hecho que vulnera derechos humanos, es también un delito, y que aquel elemento policíaco al que se le demuestre que torturó, pues tiene que recibir una sentencia condenatoria en donde pues va a pagar él por el delito, pero el Estado en sí tiene que indemnizar a la víctima, resarcírsele en la reparación del daño. Comentar, hasta este momento en el estado de Colima no tenemos aún sentencias por delitos de tortura en donde se haya condenado de esa forma. Sin embargo, me ha llegado información que en el vecino estado de Jalisco ya al menos acumulan 2 sentencias condenatorias y que tuvieron su origen en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Jalisco. Pues estamos trabajando a fondo en estas investigaciones. La idea es de que las recomendaciones estén bien sustentadas, estén bien soportadas, para que puedan en un momento dado tener el efecto que se debe, ¿no? Claro. Que es evitar la repetición de estos actos que se estiman violatorios. Si nos permites, Juan Ramón, yo te veo que ahí ya... Mira, ya nos está llegando participación. Rodríguez Rey dice, una hora extra de perchero, no me avisaron, pero ya estoy aquí. Para que veas. Bienvenido, Rodríguez Rey. Verónica Palomares Lázaro está siguiendo esta transmisión. Rodríguez Rey dice un saludo al compañero de la CDH de parte de Eduardo Calderón de Noticias en Tecomán. Bueno, saludos, Lalo. Verónica Palomares Lázaro dice saludos amigos, hace unos meses se hablaba de malos tratos y malas condiciones de salud en el Cerezo de Colima. ¿Siguen igual? ¿Ya se vio algo? Ya fueron para allá. Comentar que precisamente en el mes de noviembre del 2015 iniciamos de oficio nosotros una investigación en atención a que tomábamos nota de que se reportaban algunas defunciones en el... Sí, pues había hepatitis, salió a relucir que había hepatitis. El brote. Y es que acudimos a ingresar al centro y a tomar de primera mano las pruebas que podían esclarecer qué es lo que estaba sucediendo. Emitimos una medida cautelar a la Secretaría de Salud para los efectos de que se intensificaran las acciones de contingencia sanitaria y detectar,
de qué origen era esa hepatitis. Efectivamente se logró acreditar con exámenes de laboratorio y exámenes médicos que estas defunciones estaban sucediendo a causa de una hepatitis, pero que el origen de esta hepatitis no era viral, no era ocasionada por el virus, hay hepatitis A, B, C, sí, sino que era más bien una hepatitis tóxica, es decir, provocada por el hígado se estaba inflamando y estaba generando esa coloración de histericia, etcétera, por el consumo de drogas, en particular de heroína, que estaba siendo combinada con otra sustancia para hacerla más rendidora para hacerla rendir, podemos decir, y que debido a esa situación, persona cuando tenía empezaba a presentar un cuadro ya de enfermedad, se sentía mal, de gravedad, porque ya te estaba yendo, optaba, en lugar de ir a enfermería, iba por otra dosis y se medio controlaba, y desafortunadamente, deterioraba tanto el hígado que cuando eran llevados a recibir atención médica, claro, y que se pudo determinar, pues, en ese sentido que es responsabilidad del Estado vigilar qué entra y qué no entra a los centros de reclusión, pero también pues el salvaguardar la salud de las personas que se encuentran en el interior. Al final la detuvieron, ¿no? Sí, se pudo controlar esta situación. Una de las acciones inmediatas que fue identificar a usuarios de estas sustancias en el interior y habilitar un nuevo programa de desintoxicación hacia el interior. Nosotros conjuntamente, su servidor con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tuvimos una plática con ellos, pudimos recibir información de primera mano directamente con ellos, pues, que permitió a final de cuentas que la Comisión Nacional emitiera una recomendación al Estado, precisamente por ese evento que se suscitó, y que debían de reforzarse las formas de revisión, pero también el personal de custodia, para los efectos de que se evitaran que ingresaran estas sustancias, pero también programas de desintoxicación y de rehabilitación de las que evitaran el consumo. Bien, estábamos viendo hace un minuto antes, Juan Ramón, el edificio todavía siguen ahí frente al Teatro Hidalgo, ¿eh? Así es. El domicilio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se llama así, Comisión Estatal. No. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Bueno, ya me la cambiaron el nombre, pero pues el edificio ahí está, enfrente del Teatro Hidalgo. Degollado 79. Degollado 79. Pues tú no sales de ahí, ¿verdad? De todo te quejas, de todo. Que te hostiga el abonero, que te hostiga por teléfono, que te hostiga, bueno. Ya. Dice Verónica Palomares Lázaro, la Procuraduría tarda mucho en entregar los cuerpos a los familiares para velarlos. ¿Cuánto es el tiempo que tienen que tardar? ¿Y interviene ahí la comisión? En principio, sí, ¿intervienen, sí o no? Sí, sí tenemos las posibilidades en un momento dado cuando esta tardanza es injustificada. ¿Y eso es cuando es injustificada? ¿Después de 5 días? ¿Qué determina la justificación? ¿Ya que acabaron el novenario? ¿Cuándo? No, va a depender de las circunstancias, pues, y de las condiciones que se encuentre el cuerpo sin vida y la necesidad de la realización de prácticas forenses para más que la inhumación, el poder encontrar evidencias o algunas indicios dentro del mismo certificado de necropsia para los efectos de que sirvan en caso de que se tenga un presunto responsable y hagan la imputación. Hay ocasiones en que encuentran cuerpos que tienen varios días que fallecieron, y que a lo mejor recibieron algún impacto de los fallecieron, etcétera. Exactamente, y que requieren práctica de algunas diligencias forenses que no hagan posible entregar dentro de las primeras 24 o 48 horas este cuerpo, que es
lo que podemos decir el tiempo prudente para que se haga la entrega. ¿Y se han ido ustedes ahí a los lugares estos? ¿Cómo se llama? ¿Al Semejo? Sí hemos realizado algunas diligencias. Porque algunas dijeron que estaban, hasta en el piso apilados, los tiran, ahí apilados. Ya no caben. Si acaso les aventaron una bolsa de hielo ahí para que aguantara, pero que el olor era horrible. Sí, en una ocasión precisamente pues oficinas contiguas se quejaban pues por los olores. Los olores se estaban enfrentando un problema por ahí de los equipos, y se atendió de inmediato, y fue uno de los casos en los que tuvimos que acudir. Bueno, tenemos más participación aquí, nada más antes de vamos a un breve ajuste para ajustar aquí los equipos. Regresamos ahorita, es un minuto, regresamos. Momento, llegó la hora de tomar agua y refrescar las ideas. Continuamos. Desde los bellos campos suizos se traslada a Colima el sabor único de las delicias culinarias de esta región. Y es que en Comala, el pícolo suizo es reconocido por su arte gastronómico. Atendido por su propietario, el chef internacional Daniel Yojo, el pícolo suizo tiene la mejor cocina para ti. Visítanos en Miguel Hidalgo número 2, Comala, Colima. Haz tu reservación al teléfono 312-690-5937. Pícolo suizo. El perchero está listo para que le cuelgues lo que quieras. Regresamos. Bueno, pues continuamos, estamos con quien está a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sabino Emilio Flores Arias. Sí. Bueno, pues seguimos, Juan Ramón. Sí, mira, tenemos aquí algunas preguntas, algunas interrogantes de nuestro público, entre ellas de Rodríguez Rey. Dice, son varias, ¿qué tan cierto es que la reforma al Código Penal permite que ante la intromisión de intrusos el morador pueda defenderse sin ser procesado penalmente? O sea, que le des de balazos o le metas de defensa propia, sí, es una nota que estuvo circulando ahora en la semana. La famosa defensa propia. ¿Se puede o no se puede? ¿Así un sí o no? Más allá que si se vale o no. No, el se vale es otra cosa. ¿Se puede o no se puede? No, se puede, sí se puede. Bueno, decir que es un derecho la legítima defensa, que tenemos todas y todos. Cuando vemos peligrar nuestra integridad física, o la de nuestra familia, etcétera, en esas circunstancias en las que nos encontramos, en nuestro espacio de intimidad, en nuestra moral, etcétera, ante la irrupción de algún sujeto extraño que por las circunstancias propias que se den, pueda ser inminente una agresión o un ataque, me asiste el derecho a la legítima defensa, el que yo repela cualquier conducta, cualquier acción que pudiera generar un mal de irremediable o un de imposible que yo reparación. detenga esa intromisión. Así es. A una cosa de que sin embargo las reglas es de que la reacción debe ser racional, ¿verdad? Y que no se cometan abusos en el ejercicio de la legítima defensa. Si el sujeto lo vemos que está introduciéndose al patio del jardín, por ejemplo, y que es de día, vemos que va desarmado, pues hay, pero entra drogado, puede ser que entre drogado, pues, en lo más burdo de los ejemplos. Ahora, maestro, en esa explicación que estás dando tú, en la semana que se dio a conocer esta noticia de que estaba permitida la defensa propia, también se circuló la versión de que incluía que te defendieras hasta de los cuerpos policíacos. ¿De quien se meta a tu casa? De quien se meta a tu casa. ¿Sí es tal cual? De que si un cuerpo policíaco se mete sin identificarse, que dicen que deben de tocar y que tú te defiendes y te lo eches dentro, ¿se vale?
Es pregunta, es no, es que en el esquema de una autoridad cuando actúa de manera legítima sí, también no llega a ese caso. Porque puede ser que es una autoridad que está ejecutando una orden de cateo, que la trae debidamente requisitada por el juez. Bueno, ese ya es otro que, asunto. Llega, irrumpe mi domicilio, y si yo desde el interior reacciono a esa acción y de manera irracional respondo, si es que cuento a lo mejor con algún arma de fuego, etcétera, y no accedo de alguna manera a los comandos de voz, por ejemplo, tírese al suelo, deje el arma, si no accedo es un actuar legítimo de la autoridad dentro del cumplimiento incluso de sus deberes del ejercicio del cargo para el que fue nombrado. Si llega y me está apuntando con un arma y me dice tírese al suelo, y yo al contrario eso acciono, lo privo de la vida, lo mato, lo mato, pues entonces yo estaría metido en el problema, ¿verdad? Porque sería un actuar legítimo, o sea, hablando en el tema de que sea una autoridad la que está ingresando. Cuando se da una forma arbitraria, ahí ya las cosas ya las cosas son cambian, ¿no? Pero pensando que el policía no se identificó para ingresar a tu domicilio, que se brincó la barda, Miren, les voy a poner el ejemplo que fue una anécdota que nos causó risa después, pero sucedió. Iban los patrulleros, hasta creo que 3 patrullas llenas de policías, tras un perro, supuestamente un perro que tenía rabia. Lo iban correteando, siguiéndolo para atraparlo y evitar que fuera a causar un trastorno. El perro se metió a la casa y tras del perro se metió 1, 2, 3, un montón de policías. Y pues las personas adentro en principio no estaban esperando la visita del perro y menos de policías. Ahí ¿qué procede? Eso fue una anécdota, pero para el caso ilustra qué sucede ahí. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué pasa? Afortunadamente, pues quiero pensar que las personas adentro no tomaron una situación de drama. Sí. No sucedió a medianoche, creo que eran 9, 10 de la noche, si era oscuro, pero pues sí generó un bronconón del susto para los del interior. Que hubieran actuado violentamente, ¿tenían la culpa o no tenían la culpa? Sí, pudo haberse dado un fatal desenlace, ¿verdad? Se los ven, que van entrando, etcétera. No. ¿Qué es lo que pasaría si privaron de la vida a uno de los elementos que iban entrando? Pues van a llegar, lo van a detener, lo van a poner a disposición y sujetar a investigación, y en un momento dado, si consideran que no está acreditada durante el ejercicio o la preparación del ejercicio de la acción penal el que actuó en defensa legítima, y al judicializarlo, o sea, al mandarlo, al consignarlo con el juez, frente al juez tendría que realizarse esa justificación. Ya en el nuevo sistema, en una audiencia pública, van a hacer notar precisamente todas estas circunstancias. ¿Qué le explica? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque para que alguien sea responsable de la comisión de un ilícito, debe en su conducta debe de haber actuado dolosamente, ¿verdad? O sea, de manera intencional, desear privarle la vida al sujeto. Y hay un elemento subjetivo que debe quedar, que el dolo es un elemento subjetivo y que tiene que ver en la demostración del error. Puede ser que en su percepción del evento, ante la escena del caso, como lo planteas, el abogado defensor tiene que evidenciar que efectivamente ante las circunstancias que se dio, él pensaba que estaba siendo invadido y legítimamente y siendo víctima de una agresión de estos sujetos que entraban,
y que su reacción fue precisamente la que le permitía a la ley de defenderse. Bueno, y en una circunstancia de ese tipo, bueno, poder no ser acreedor a ninguna sanción. Sin embargo, eso ya es parte de lo que se tiene que esclarecer en la audiencia relativa, ya sea de control de la detención o ya propiamente en el juicio. Pero sí, cada caso es particular, no podemos dar una regla rasero. Decir, a ver, si alguien se mete a tu domicilio, dale de balazos, no hay bronca, ya hay una nueva ley. No es así. Sí te asiste la legítima defensa. Sin embargo, hay que hacer uso de con sus asegúnes. Con sus asegúnes muy particulares. Bien. Otra pregunta aquí se dice que muchas veces la policía no hace bien su trabajo porque luego le cae derechos humanos encima y le partió el queso. ¿Qué opina nuestro invitado al respecto? Qué bueno que se plantea esta pregunta en este sentido. Nosotros hemos sostenido de manera contundente que los elementos de seguridad pública, todos los cuerpos de seguridad tienen una función constitucional de protegernos a todas y a todos los ciudadanos, y que en ejercicio de esos derechos, en ejercicio de esa atribución, pues entran en contacto con los ciudadanos y realizan actos de molestia. Mientras todo se circunscriba en el ejercicio legítimo del uso de la fuerza pública y racional también, o sea, que sea la respuesta o su actuación acorde al hecho que están atendiendo, de acuerdo a las circunstancias propias del caso, no va a haber ningún problema. Nosotros, por mencionar de 100 quejas que recibimos, escasamente una llega a recomendación. ¿Qué quiere decir? En contra de donde denuncian abusos de elementos policíacos. Sí. ¿Qué quiere decir? Que gran cantidad de las quejas o se solventaron por alguna de las formas conciliatorias, o hubo un desistimiento, o a final de cuentas se pudo demostrar que no existió o no está demostrado tal abuso. Pero sí somos muy categóricos y contundentes cuando sí advertimos que algún elemento de seguridad se excedió, se extralimitó en lo que son sus facultades, y quiso imponer justicia por propia mano, porque a lo mejor en el momento de la detención pues fue grosero el inculpado, o a lo mejor lo golpeó, y ya cuando lo llevan en la patrulla, o ya cuando lo tienen detenido, le agredan o le propinen alguna golpiza, etcétera, ya por mutuo propio. Esa parte es la que nosotros, que se considera un abuso o un exceso, es lo que nosotros no podemos tolerar, porque en un momento dado, tú, yo, cualquiera de nuestros familiares, si permitimos que entre los policías se den esos abusos, pues vamos a ser víctimas también de esos eventos. Tenemos más participación, estamos llegando al final de esta transmisión ya. Le vamos a dar lectura muy rápido. Dice Verónica Palomares: el alcalde del municipio de Colima implementó el operativo Cero Tolerancia, en donde en muchas ocasiones los oficiales municipales suben a los jóvenes aunque no estén tomando ni realizando ninguna actividad ilegal en la vía pública. ¿Eso es permitido y en dónde puedo quejarme? Estamos a disposición de todos ustedes en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Ya dije en el domicilio, reitero, degollado número 79 frente al teatro. Está facilito, frente al teatro Hidalgo. Y tenemos un número de emergencia que me gustaría compartirlo. Sí, cómo no. Y que es un número de teléfono celular, el 312-155-1333. Repito, 312-155-1333. A cualquier hora del día, todos los días del año, los 365, estamos ahí atentos para cuando se requiera que algún elemento esté extralimitando en sus funciones. En el caso, va de nuevo, 312. A ver, ya perdí. 155 1333. Es el último.
312-155-1333. Está facilito. Ese mismo número nos pueden mandar mensajes pues, de WhatsApp o mensajes de texto. Los estaremos atendiendo con mucho gusto. Bien. Y en el caso muy concreto de la ciudad capital, efectivamente no está permitido ningún tipo de abusos. Solamente la autoridad solamente puede hacer lo que le faculta la ley. ¿Y qué faculta la ley con el mentado alcoholímetro? Faculta la ley para que se lleve para que se practique. Vaya, que lleve un 6 que no lo ha tomado. Lleve el 6 ahí en su carro y con eso se lo llevan. Bueno, conducir en estado de ebriedad, partiendo de ahí, alguien que ya ingirió. Que ya ingirió y que ya afectó sus sentidos reflejos y que va a bordo de un vehículo automotor, pone en riesgo a todo nos encontremos ahí. Entonces hay una ponderación de derechos dentro del derecho que tiene uno de conducir su vehículo y del derecho que tienen todos los transeúntes, ¿verdad? De que transiten con seguridad. Cuando nos dan una licencia de conducir, nos establecen, tenemos que contestar un examen en donde viene estipulado pues que conducir ya sea bajo efectos de algún narcótico o de alguna bebidas embriagantes no está permitido. Entonces estos centros que en un momento dado se realizan para poder detectar que personas no excedan la cantidad de alcohol que pueden tolerar y que puede tener uno en la sangre, se deben de llevar a cabo con todo cuidado. En principio, con respeto a la dignidad de la persona, y marcan precisamente ahí los grados que son tolerables que los niveles de alcohol, si es aliento alcohólico, no vas a tener problemas con el alcohol, pero ya si entras a primero o segundo grado, no estás apto para conducir el vehículo. Se les da la oportunidad de que si el acompañante viene sobrio, él se pase al volante, pero sí llenan un formato donde se compromete y se hace responsable pues de que no se lo va a soltar a la vuelta de la esquina, porque luego llega a suceder, y así deslindar de cualquier responsabilidad a la autoridad. Pero también el que se eviten pues el pago de corralón, los traslados. Pero si se detectó que iba conduciendo en estado de ebriedad, ameritó la multa, esa no se la va. Bueno, ahí está tenemos dos participaciones más aquí. ¿Por qué la comunidad tiene el mal concepto real de los derechos humanos, defiende más a los delincuentes que a los afectados? Y la otra es, en el albergue o casa del emigrante en Tapachula se conoce que el INM, creo que es el Instituto Nacional de Migración, ha cometido arbitrariedades. ¿Qué pueden hacer los emigrantes al respecto, ya que muchos no conocen las leyes? Pero son dos preguntas muy importantes, y la primera ya ciertamente desde el inicio de las comisiones o organismos públicos de defensores de derechos humanos, desde su inicio la mayor cantidad de arbitrariedades o de abusos se suscitaban en las investigaciones de delitos, en temas que tenían que ver con procuración de justicia o con todo el sistema policial, y llamaba poderosamente la atención. Las primeras recomendaciones iban encaminadas a este rubro, a este sector, incluso ya después cuando se empiezan a detectar, por ejemplo, actos de presunta tortura o actos de detenciones arbitrarias, esas demostraciones o esas pruebas eran hechas efectivas y llevadas al proceso en el que las personas estaban siguiendo su acusación, y les favorecían para declarar nulas todas las pruebas que se obtenían en base a actos de afectación a derechos humanos o derechos fundamentales, y lograban su libertad. No obstante, muchos de ellos incluso ser ya para la sociedad
personas culpables. Recordemos el caso de la francesa, ¿verdad? Sí. Que no obstante ya haber agotado varias instancias, al final obtienen la libertad por considerar que se vulneraron derechos como ciudadana francesa, hablando del tema de migración, pero también de que se mediatizó su detención, fue puesta a la vista de toda persona, todo el mundo, incluyendo a quienes en un momento dado eran testigos que le estaban señalando, y eso contaminó la prueba posterior, que era la identificación. Y él más vive en Francia. Por citar algún ejemplo, sí, y son casos muy sonados y que buscan pues o que generan esa percepción. Sin embargo, sí decir, como lo mencionamos desde el inicio, que aunque no se mediatizan tanto, muchos de los asuntos que nosotros atendemos, por ejemplo, cuando no se les da debida celeridad en el Ministerio Público, que son afectaciones a la víctima, como los casos relativos a las recomendaciones que se han emitido en este año, que no tienen nada que ver con delincuentes. O sea, son dos mujeres, una presidenta de la Asociación de Padres de Familia, mujer, que se le vulneraron sus derechos y se le hizo víctima. Acá una legisladora federal, mujer, se le dio un trato indigno, se le vulneraron sus derechos, y que ninguna de las dos tienen el carácter de delincuencia. Y si así nos vamos, de las recomendaciones del año pasado, una que fue de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el tema de la tauromaquia, etcétera, y gran cantidad de recomendaciones que abordan temas de víctimas. Sin embargo, quizás mediáticamente no sean muy atractivas y no vayan permeando, pero gradualmente no da noticia. Así lo consideramos. Y efectivamente hay acciones que se tienen que realizar tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la Atención a Migrantes, y que hacen o se realizan inspecciones periódicas a los diferentes centros en donde se le da atención a los migrantes, para evitar pues de que sean víctimas de discriminación, víctimas de abusos sexuales, abusos que no se les de alimentación, etcétera, y que las comisiones locales fungimos como oficinas receptoras, aunque sea competencia de la Comisión Nacional. Nosotros recibimos la queja, atendemos de manera directa a las víctimas, damos del conocimiento a la nacional para la continuación de la substanciación, y desde aquí darle la atención. Sí, Rodríguez Rey nada más dice aquí, sí, pero yo hablo de los emigrantes cubanos y latinoamericanos que usan a México como puente para ir a Estados Unidos, y los capturan, los ingresan a ese local de Tapachula y se han denunciado arbitrariedades. Muchos, por ser indocumentados, tienen miedo a hacer algo al respecto. Bueno, pues ahí está. Pues no queda otra más que agradecerle tanta paciencia que nos han tenido el día de hoy. Muchísimas gracias. Esto es el programa Perchero, y pues los encontramos el próximo lunes, 5 de la tarde. Hoy con nuestro invitado, Juan Ramón Sabino Hermilo Flores Arias, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Gracias, presidente. Gracias. Se nos quedaron muchas cosas en el tintero, recomendaciones, quejas, pero ya tendremos oportunidad de volver a platicar. Sí, para hablar con más calmita de esos que van a soltar precisamente. Exactamente, los por 400 el nuevo sistema de justicia penal, y que se habla de una buena cantidad aquí. Nada más antes de irnos así rapidísimo, ¿cuál es el municipio que más quejas tiene? Bueno, es el municipio de Colima, no propiamente el ayuntamiento de Colima, pero sino el municipio, o sea, las dependencias estatales y municipales que tienen su asentamiento en el municipio de Colima son con 85 quejas, seguida del municipio de Manzanillo con 36 y el municipio de Villa de Álvarez con 59 en segundo lugar, y 36 Manzanillo. Tecomán registra 21 quejas. Bueno, el lunes 5 de la tarde, Perchero. Cuelgue lo que quieran. El viernes 28 de julio quedará marcado
grabado para la historia. 2 generaciones. Un sentimiento. Besarte cuando tú dormías. Un solo evento de alto nivel. Yo estaba solo. Producción El Corral de la Banda presenta Espectacular Bailazo. Viernes 28 de julio. Frente a frente. Remy Valenzuela. Si supieras cómo quisiera. Remy Valenzuela. Pero cada día con ansia. Frente al poeta del amor, Pancho Barraza. Amor que mata. Pancho Barraza. Porque hay amores que no se entienden. Alternando el norteño banda revelación. Sayula es un pueblo lleno de cultura, sabores y muchas tradiciones. Y es que aquí se elabora una de las más deliciosas cajetas que existen en la República Mexicana. En una travesía por este bello pueblo, Archivo Digital pudo visitar la fábrica donde se hace este rico dulce regional. Desde la puerta principal se puede percibir el dulce olor del azúcar quemándose en el horno, combinado con el aroma de 60 litros de leche, canela y azúcar cocinándose en un gran caso de cobre durante 3 horas y media. El personal de esta área se encarga de menear sin parar durante ese tiempo para evitar que se queme este producto. Es un arduo trabajo, pero al final todo vale la pena. Una vez terminado este proceso, sigue la cocción en el horno que dura solamente 5 minutos para dar el último toque a este postre. Se le coloca una capa de azúcar encima para dar el color y sabor que ya conocemos de la cajeta Lugo tradicional. Pero algo que es de gran importancia y se realiza de manera artística son las cajitas de madera donde se presenta. En el taller se hacen delicadamente cada pieza que envasa este dulce. Es primeramente hecho a mano con machetes o cuchillos especiales para dar la forma conocida. Después pasan un proceso de varias máquinas que dan los últimos toques para dejar las cajitas listas para ser usadas. Y es así como este dulce típico regional es creado para que tú, junto con tu familia, puedas disfrutar de este rico manjar. Solamente contáctalos mediante su página de Facebook y listo. Ellos organizarán el recorrido para que puedas disfrutar de este lindo paseo. Cajetas Lugo, un dulce que no podrás dejar de comer después de haberlo probado. Archivo Digital.